Es algo tan hermoso honrar a nuestro papá. Bueno, Daniel compartía el otro día de honrar las 24 horas del día, después Jorgito, después el pastor, así que han hablado tanto de honrar que mientras yo venía preparando me venían robando todo lo que yo quería hablar. Así que no me escuche el pastor, sino yo me va a retar. Lo que le quería compartir en esta noche está en 2 Samuel 6:1. ¿Me escuchan bien? Bien. Dice David, intenta trasladar el arca del Señor. Yo tengo la versión, Dios habla hoy, no está en otra versión ahí, o creo que es esa. Sí, esa es, creo. Dice, David reunió de nuevo a todos los soldados escogidos de Israel, que eran 30.000, y partieron de Abalá, de Judá, con todas las tropas que le acompañaban. Se dispuso a trasladar de allí el arca de Dios, sobre el que se invoca el nombre del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Pusieron el arca sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Anibadad, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Anibadad, habían guiado la carreta en que llevaban el arca de Dios, y Ahío iba delante del arca. Mientras tanto, David y todos los israelitas iban delante de Dios cantando y danzando con todas sus fuerzas, al son de la música de arpas, salterios, panderos, castañuelas y platillos. Cuando llegaron al lugar conocido como era de Nacón, Usa alargó la mano hacia el arca de Dios para sostenerla, porque había tropezado los bueyes. Pero el Señor se enfureció con Usa por aquel atrevimiento y le quitó la vida allí mismo, cayendo Usa muerto junto al arca de Dios. David se disgustó mucho porque el Señor le quitó la vida a Usa, y por eso llamó a aquel lugar Perez Usa, nombre que tiene hasta el presente. Por eso ese mismo día David tuvo mucho miedo ante el Señor y exclamó: ni pensar en llevarme el arca del Señor. Y como ya no quiso llevársela al arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que los llevara a casa de Obed-Edom, un hombre de Gat. El arca del Señor se quedó 3 meses en la casa de Obed-Edom, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Amén. Bueno, quería compartirle en esta noche cómo muchas veces hacemos cosas sin consultarle al Señor. Y aquí había pasado algo muy grave. Había muerto un amigo de David, Usa. Y la verdad que David tenía buenas intenciones de llevar al arca. El arca había estado mucho tiempo en la casa de Nineveh. Este relato comienza cuando los israelitas tienen guerra con los filisteos y llevan los sacerdotes, todo eso. Sería bueno, dice, que traigamos el arca para poder ganar la batalla. Entonces no habían consultado a Dios y se llevan el arca, y no sé si lo conocen, pero Ofni y Fines eran hijos de Elí, del sacerdote, y ellos no tenían una buena conducta, no honraban al Señor. Entonces el Señor no estaba de acuerdo, y los filisteos agarran el arca y la llevan. Entonces en ese relato, cuando llevan el arca a los filisteos, hay una mortandad en la tierra filistea, porque el arca ponen en el lugar a donde estaba el dios Dagón de ellos. Entonces el Señor se enoja. Dice que un día entra el sacerdote y ve tirado su Dios. Lo ponen al Dios
Después al otro día entran y ya el dios de ellos, Dagón, estaba cortado los brazos, la cabeza, solo quedaba el tronco de este dios Dagón. Entonces, cuando ellos ven todo esto, dice: acá el Dios de Israel está haciendo algo, y después le agarra tumores a todos los sacerdotes, le agarra cáncer. Entonces los llevan a otra ciudad y ahí también le agarra tumores y cáncer a todos los de Filisteo, todos los sacerdotes, a todos los jefes de los ejércitos. Entonces, ¿qué hacen esta gente? Van y le dicen a los filisteos, a los sacerdotes y a los adivinos: ¿qué podemos hacer? Hay una mortandad grande contra nosotros, el Dios de Israel nos está haciendo caer, nos está matando a la gente. Entonces, yo veo de sabio a esta gente, estos sacerdotes adivinos, dice: hagan una cosa, si el Dios de Israel nos está atacando, dice, pongan el arca en una carreta nueva, en una vaca que tenga cría, y lo que tienen que hacer ustedes en desagravio, pongan oros, formas de tumor de oros en la caja del costado, por desagravio al Señor, decían ellos, al Dios de Israel, y manden la carreta con el arca a la tierra de Israel. Si esos bueyes van a la tierra de Israel, es porque el Señor Dios nos ha castigado. Y si va por cualquier lado, no ha pasado algo sin que. Y esto es lo que le quería compartir en esta noche. ¿Qué pasó acá cuando David quiere trasladar el arca? Así mismo que los filisteos. No va a la palabra del Señor, no va a estudiar cómo se tenía que trasladar el arca. El arca se tenía que trasladar por los levitas, por los sacerdotes. Acá David se emociona. Muchas veces hay un dicho que dice que al comedido todo le sale mal. Bueno, aquí pasaba esto. David tenía buenas intenciones de trasladar el arca, pero no había consultado al Señor y tampoco había leído las Escrituras, porque estaba todo acá. Cuando pasa esto con su amigo, que dice que la carreta, los bueyes tropiezan, entonces la carreta se mueve y alarga la mano para sostener el arca, para que no se caiga. También una buena intención, pero eso no podía hacer él, no podía acercarse al arca, porque lo que se podían acercar eran los levitas. Sí. Hola, hola. Entonces, en esta noche lo que le quiero compartir es eso. Tenemos muchas veces muy buenas intenciones, pero lo que a nosotros va a direccionar es la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Se escucha? Entonces David tenía muy buenas intenciones, y si leemos un poquito más atrás, ahí David le hace guerra a los filisteos, y ahí se ve la conversación que tiene David con el Señor, y le dice: Señor, ¿podemos atacar a los filisteos? Y le dice: sí pueden atacar a los filisteos, vayan y atáquenlo. Lo atacan, le quitan, dice que los filisteos dejan todos sus dioses, entonces se quedan los filisteos porque querían recuperar a esos dioses, todas esas cosas que tenían ellos. Entonces se quedan, y ahí David le vuelve a preguntar al Señor: ¿podemos atacar a los filisteos? Sí, pero hagan una cosa, no lo ataquen de frente, vayan por atrás, y cuando estén cerca de los árboles, dice, de los bálsamos, ahí yo iré delante de ustedes y ahí ataquen. Entonces David, hacia un poco más atrás, había conversado con el Señor. Muchas veces nos pasa a nosotros.
cuando vemos situaciones adversas, cuando estamos en problemas, buscamos al Señor, lo consultamos. Pero muchas veces cuando estamos bien, ya somos nosotros los que queremos hacer las cosas y creemos que están bien. Acá David se había equivocado en cómo tenía que trasladar el arca al Señor. Dice que había, como le venía diciendo, una carreta nueva, pero todo eso el Señor no estaba de acuerdo. Para que veamos esa parte, eso está en Crónicas 15, 1, 2, Primera de Crónica. Dice, David hizo que le construyeran casas en la ciudad de David y preparó también un lugar para el arca de Dios y una tienda de campaña que levantó. Entonces ordenó, nadie fuera de los levitas debe llevar el arca de Dios, porque el Señor los ha escogido a ellos para que lleven el arca del Señor y para que estén siempre a su servicio. Luego reunió a todos en Israel para que trasladara el arca del Señor en el lugar que le había preparado. También reunió a los sacerdotes de Aarón y a los levitas. Ahí David va a consultar la palabra de Dios y ahí se entera cómo tenía que trasladar el arca. Muchas veces son tiempos que veo que muchas veces nosotros, o veo otras iglesias, que quieren traer gente, y mayormente es a los jóvenes, que muchas veces ellos piensan que es más difícil. Entonces, ¿qué hacen? Copian cosas del mundo para traer a los jóvenes. Hacen cosas del mundo en la iglesia para atraer a los jóvenes. Cada día hacía lo mismo. Había copiado cosas del mundo, de los filisteos, para llevar el arca. Muchas veces nosotros copiamos cosas del mundo para traer a la iglesia. Damos gracias a Dios por esta iglesia y damos gracias a Dios que se enseña de la palabra. Pero siempre recordemos eso. Lo único que a nosotros nos va a hacer sabio es la palabra de Dios. David se había equivocado, pero después se dio cuenta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nos equivocamos, tenemos que darnos cuenta y pedir perdón. Acá en un tiempo, cuando yo entré a la iglesia, yo tenía muchas testes. Tenía en el ojo, en la boca, una teste que era muy contagiosa. Pero bueno, ya tenía 13 años, entonces ya me daba vergüenza. Esto empezó no sé si de chico, no recuerdo bien. Y mi madre comenzó a ir a la iglesia. Me llevó, el único hijo que llevó fue a mí. Y bueno, yo estaba al fondo, porque era todo raro para mí. Entonces al otro día, casualidad, hablo con una tía mía por las testes y me dice, yo conozco una señora que cura las testes. ¿Te puedo llevar? Sí. Bueno. ¿Tenés algo de seda? Me dice esta señora. Creo que en mi casa hay algo de seda. Bueno, pregunto. No había, creo que mi tía me da. Entonces, no sé qué había puesto, no recuerdo bien. Un pedazo de carne, no recuerdo bien. Entonces me pasaban las testes y no sé qué hablaba. Y yo ya hice muchas cosas con el tema de la teste anteriormente porque no me gustaba, de la banana, del sapo, de 10.000 cosas, porque la verdad es que era feo, tenía entero, encima era muy contagiosa, cada vez se escucha más feo esto, era muy contagiosa, entonces me empezaba a preocupar. Y después al otro día me lleno toda la espalda de teste. Llena la espalda de teste, llenísimo. ¿Qué le quiero decir con esto? Tal vez si yo lo hacía antes de haber entrado a la iglesia, no me pasaba eso. Entonces, cuando nosotros estamos en la casa del Señor, hay consecuencias que pasan. Pero cuando no conocemos, acá los filisteos habían hecho una carreta nueva,
habían llevado, todo eso salió bien para ellos, salió excelente, pero para nosotros, para David, no, porque no se tenía que manejar así. Y yo ya había ido a la iglesia, entonces no tendría que haber hecho eso. Entonces al próximo viernes voy a la iglesia y hablo con el pastor, le digo, pastor, pasó esto, esto y esto. Y él me dice, no tenía que haber hecho eso, tenías que haber pedido a nosotros oración. El Señor ya te ha escogido, y bueno, me empieza a hablar muchas cosas. Me dice, vos tenés fe, y no sé, creo que sí, no sé muy bien lo que es fe, yo tenía 12, 13 años. Dice, vamos a orar, y la semana que viene no va a tener ninguna teste, me dice. Qué bueno. Entonces esa noche oran, y al otro día, literal, siempre lo cuento, bueno, no siempre, me picaba la teste, empiezo a picar. Yo tenía una metida acá en la uña, esa hacía la primera, se me molestaba un montón, me dolía mucho, era muy grande. Me empecé a rascar, me rascaba y se me la caía. Entonces digo, ¿qué pasa? Después tenía otra acá, me empezó a rascar y se me la caía, era impresionante. Ya después de hecho así, ya me empezó a rascar toda. Ya las otras no me picaban, pero me empezó a hacer así. Y se me la han caído todas. Entonces ese es el poder de Dios. Y nosotros tenemos que honrarlo a Él. Y cuando hay cosas que no sabemos, capaz que David no sabía, se apuró, quiso trasladar, quiso hacer algo bueno, pero no era lo que el Señor había dicho y cómo se tenían que manejar las cosas. Los levitas tenían que llevar el arca del Señor. Dice que el arca del Señor tenía unos aros a donde pasaban las varas y ahí tenían que llevar los levitas. Y aquí resalta en lo que leímos que dice que Ahio y Usa iban delante del arca. Y eso nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros vamos delante de Dios y Él es el que tiene que ir delante de nosotros, guiando nuestros pasos, preguntándole, Señor, ¿es tu voluntad que haga esto? ¿Es tu voluntad que haga aquello? Y ahí lo estamos honrando al Señor. Y si leemos, no vamos a leer, pero en Número y en Josué, ahí también dice cómo tenía que ir. El arca iba adelante y toda la gente iba detrás. Y acá David dice que ellos iban cantando, saltando adelante y todos iban adelante del arca. Y es poderoso como el Señor nos enseña, pero muchas veces nosotros no aprendemos lo que el Señor nos está enseñando. Tenemos que buscar su voluntad, honrarlo en todo tiempo. Veníamos con mi esposa a mi casa y mis hijos venían enfermos, se volvían a enfermar y le digo a mi esposa, algo está pasando. Y como ella es sabia, me dice, hay que hacer una reunión familiar los lunes que vos no tenés nada para hacer. Tenemos que honrar, nuestra casa tiene que honrar al Señor. Somos cristianos, ella tiene su célula, yo tengo mi célula, a donde voy. Vengo casi toda la semana a la iglesia, creo que lunes y jueves nomás no vengo. Daniel quería que hagamos un estudio el lunes, no, le digo, pará, ya voy a vivir en la iglesia, me van a salir plumas. Y yo creo que hay que tener calidad, como decía Daniel, nos hablaba ayer, en familia, y buscar al Señor en familia. Le digo yo a mi esposa, porque ella me decía, vos sos sacerdote de la casa, vos nos tenés que bendecir, vos nos tenés que enseñar. Ella siempre me habla así. Le digo, es verdad. Tengo mis hijos, que a ellos, le digo, vamos a hacer algo y se emocionan, le encanta. Entonces yo digo, ¿cómo puedo desperdiciar eso? Que tengo un par más años de mis hijos y sea difícil juntarlos. Entonces tenemos que, digo yo, bueno, sí, tenemos que armar un altar en nuestra casa, hacer un devocional, adorarlo, porque muchas veces es fácil hacerlo afuera, pero lo que quiere el Señor, que podamos honrarlo en nuestra casa también. Y el final, para terminar, cuando dice que David se asusta
y deja el arca en la casa de Obed-Edom. Y cuando David se entera que el Señor estaba bendiciendo esa casa y esa familia, dice, bueno, tengo que llevar el arca para mi tierra y tengo que hacerlo bien. Y eso es lo que hace el Señor, nos bendice. El Señor es de bendición en nuestra vida, en nuestra familia. Si hoy vemos que el Señor no nos está bendiciendo, capaz que no lo estamos honrando, porque hay una palabra donde dice, el que me honra, yo lo honraré. Entonces lo que en esta noche le quería compartir era eso, poder hacer su voluntad, poder buscarlo, poder buscar su palabra, y cuando no sabemos tenemos pastores, tenemos líder a quien le podemos pedir consejo. Y no se olvide de buscar al Señor en su casa, que es lo más valioso que le podemos dar a nuestros hijos, a nuestra esposa, una manera de honrar a nuestra esposa, una manera de honrar a nuestros hijos y una manera de honrar a nuestro Dios. Que Dios le bendiga, hermano.